Vamos a prepararnos en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Evangelio según San Juan, el capítulo 8. En los últimos 2 fines de semana les estuve contando acerca de los devocionales. El devocional, mis hermanos, es un tiempo que todos deberíamos separar para Dios cada día, en diferente horario quizás, pero tener un tiempo a solas con Dios. Lo más provechoso es por la mañana. El rey David decía en el Salmo 5, dice: de mañana oirás mi voz, muy temprano me presentaré delante de ti y esperaré. Hay un buen consejo ahí, buscar a Dios a la mañana, bien temprano. A veces ciertas urgencias, nuestras responsabilidades, la vida agitada que llevamos, impide que sea en la mañana, pero habría que buscar un lugar en la tarde, en la noche, tener un tiempo a solas con Dios. Y he estado leyendo todos los días el Evangelio de Marcos, un capítulo, y no es lo único que leo, pero eso es como una forma de disciplina, ¿no? De cada día. Y luego terminé con el Evangelio de Marcos y empecé con el Evangelio de Juan. Ya le prediqué sobre esos devocionales. Y esta semana, en uno de los devocionales, estaba basado aquí en el capítulo 8, y algo de lo que el Señor me ha vuelto a hablar aquí en este capítulo voy a compartir con ustedes en esta mañana. Y luego el mensaje tendrá el título: La cultura de lo descartable. Ese será nuestro mensaje en esta mañana, la cultura de lo descartable. Veamos entonces la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 2. Dice la palabra: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por cada alma aquí en este lugar. Y gracias por aquellos que nos acompañan a la distancia. Y pedimos por tu palabra, Señor, que venga poder de lo alto y hable a nuestras vidas hoy. Que tu palabra mueva nuestros corazones y nos ayude a tomar decisiones importantes para bendición de nuestra alma y para gloria de tu nombre. Bendice tu palabra, Dios. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. En la semana, al leer este pasaje, me trajo algunos recuerdos. En la historia hubo mucha gente
que trató de desacreditar este pasaje diciendo que no era algo inspirado por el Espíritu Santo, que esto fue algo que se tomó de un escritor y querían restarle importancia. En la historia, mucha gente religiosa aconsejó que no se debería predicar de este pasaje, pero algunos usaron un nombre un poco extraño para nosotros. Le llaman a este pasaje la pericopa, que eso habla de un pasaje excelente, de un fragmento destacado. Y yo creo que esta es una porción destacada de la palabra de Dios. Este pasaje, hermano, me llevó para hablar con ustedes este tema, la cultura de lo descartable. En primer lugar, recordar algo de lo que es cultura. La cultura tiene que ver con nuestras creencias. La cultura tiene que ver con nuestras costumbres. Lo que vamos a ver hoy aquí tiene que ver con esto, con nuestro comportamiento. La cultura tiene que ver con nuestro lenguaje, con nuestra forma de expresarnos, la de nuestros pueblos. La cultura tiene que ver con hábitos, con cosas que son comunes entre nosotros. En otras palabras, la cultura es el folclore, es el saber del pueblo, el anunciarse de un pueblo. Y hoy vamos a hablar de esa cultura, pero de lo descartable. Lo que tenemos aquí en este pasaje es una mujer pecadora, pero también ella se ve aquí rodeada de hábiles tiradores de piedra. Y lo primero que necesitamos notar que en nuestro tiempo, en nuestros días y rodeando nuestra vida también hay hábiles tiradores de piedra. Gente que quieren producir un daño o terminar con nosotros. Esta mujer se veía allí humillada. Imagínese a medio vestir porque fue sorprendida en un acto de adulterio. Esta mujer estaba aquí avergonzada y también aterrorizada. Esta mujer estaba viviendo la más cruel pesadilla de su vida y estaba viendo la muerte cara a cara porque estaba rodeada de esos apedreadores. Esta mujer estaba pasando un momento muy difícil en su vida. Todos esos que le rodeaban querían descargar su furia asesina y dejarla sepultada bajo un montón de piedras. Estos eran los acusadores. Y los acusadores se presentaron diciendo, nosotros queremos que se respete la ley de Moisés. Y le dicen al Señor Jesús, le dicen, en la ley Moisés dijo que quien era sorprendido en adulterio tenía que ser muerto. Y es cierto que la ley dice, y ya le voy a dar el texto también. Pero esos acusadores, ¿de qué ley de Moisés estaban hablando si ellos no estaban viviendo bajo la ley de Moisés? Ellos estaban viviendo bajo la ley del Imperio Romano, sometido al poder político de los romanos. En esa generación, hermanos, habían experimentado de los 6 Herodes, de los 3 más crueles de la familia de los Herodes. El primer Herodes que reconstruyó el templo era conocido como Herodes el Grande. Ese fue en que en los días del nacimiento de Jesús mandó a matar los niños. Ese era el que marcaba la ley. Ese era el empleado, era el títere del Imperio Romano. Y ellos se sometían a las leyes de ese Herodes, no a la ley de Moisés. Y luego apareció en la escena el otro Herodes, el que conocemos como Herodes Antipas, el que en el día de su cumpleaños mandó o aprobó cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Y estos estaban viviendo bajo esa ley, no la ley de Moisés. Y luego apareció el otro Herodes, que aparece en el libro de Hechos en el capítulo 12 y mató a Jacobo a espada, al apóstol. Y luego allí él pensaba que él era la voz de Dios delante del pueblo y en público fue comido por los gusanos. Eso está ahí en Hechos capítulo 12, tiene que ver. Parte de esa ley la marcaba Poncio Pilato, que de acuerdo a la historia fue un hombre nacido en Sevilla, España.
Habría que investigar eso. Esos eran el gobernador, eran los que imponían la ley. Y luego en los días que rodeaban este evento, el apóstol Pablo habla en el libro de Hechos sobre el rey Agripa, sobre Festo, sobre Félix. Estos no se guiaban por la ley de Moisés. ¿Qué estaban hablando? Dice, según la ley de Moisés, como si todos estaban siguiendo la palabra, obedeciendo los mandamientos, ellos se sentían como que eran súper santos, practicantes de la verdad, y no podemos tolerar esto, tenemos que apedrearla aquí nomás. Uno de los pasajes del Antiguo Testamento que habla acerca de esto, no es el único, pero es uno. No lo busque, yo solo se lo leo. Es Levítico, el capítulo 20 y el versículo 10. Es lo que ellos estaban citando. Y Levítico 20:10 dice que si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso dice Levítico 20:10. Que si un hombre adultera, el hombre y la mujer adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué no estaba bien aquí? Que el caballero no estaba ahí. Lo dejaron escapar y querían descargar su furia asesina con la mujer. Si querían cumplir la ley de Moisés, ¿por qué no lo tenían al hombre también ahí? ¿Qué cosa es esa de cumplir las leyes por la mitad? Miren los acusadores. Los acusadores, hermanos, estaban decididos, tenían la doctrina, esta es la doctrina de Moisés. Queremos defender la doctrina de Moisés y este es el diagnóstico. Esta mujer es adúltera. Y ahora vamos a proceder a cumplir la ley y la vamos a apedrear. ¿Por qué hago este énfasis? Porque a veces en la vida de una iglesia también hay gente que se comporta así. Y dice, esta es la doctrina bautista, esta es la ley. Y le tenemos que castigar a usted y le tenemos que hacer tal o cual cosa. Y hacemos un montón de cosas impulsadas por la hipocresía. Y hacemos que los hermanos a veces se sientan descartables. Porque el razonamiento de esta gente dice, es una mujer adúltera, es descartable. La matamos y ¿quién va a notar su ausencia? La matamos y ¿quién va a reclamar su cuerpo? Es un ser descartable, es un ser que lleva ese estilo de vida. Y hermanos, esa cultura de los descartables va en crecimiento y lo grave es que se ha metido en las iglesias. Y hay muchos hermanos que se han vuelto descartables, tienen deseos de servir al Señor, pero otros se lo impiden porque los han calificado de descartables. Lo que estos acusadores no tuvieron en cuenta, que en medio de ellos estaba Jesús, que entre tantas acusaciones que había recibido le decían que él era amigo de los bebedores y que él era amigo de los comilones. Y decían acerca de Jesús que él era amigo de los publicanos y de los pecadores. Uno de los textos de la Biblia que dice eso es Mateo 11:19. El Evangelio de Lucas también cita ese pasaje. Lo acusan a Jesús, amigo de bebedores, amigos de comilones, amigos de publicanos, que eran gente despreciada en la sociedad. Este es amigo de los pecadores. Y ahí había una mujer pecadora, y ahí estaba el amigo de los pescadores ahí. Estaba escribiendo con un dedo en el suelo, dice la Biblia. Nadie sabe. Todos se preguntan qué estaría escribiendo Jesús allí. No lo sabemos. Una leve sospecha que tengo, que estaba escribiendo la condenación para el que tirara la primera piedra. Pero no sabemos exactamente qué escribía. Pero ahí estaba Jesús. Y entonces se levanta el maestro, se endereza, dice el texto. Y les dice, el que de ustedes no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Mucha gente en las iglesias es castigada por adulterio. En la Biblia es calificado casi como el peor pecado. El adulterio es calificado como una locura en la Biblia. El adulterio,
forma parte de la lista de los 10 mandamientos. Y también el adulterio tiene un hecho curioso, porque dice la carta a los hebreos que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Dice el Evangelio que Dios le ha dado todos los juicios a su Hijo. Pero luego encontramos que a los adúlteros, solamente a esos, y a los fornicarios los juzgará Dios. Eso habla de lo grave del tema. Una persona en la vida, un cristiano, comete adulterio. Y ya no agarran piedras así, pero lo marginan. Dice, este es descartable. Este cantaba bien al Señor, nunca más va a cantar. Este predicaba bien al Señor, nunca más va a predicar. Este era un buen maestro de escuela dominical, nunca más va a enseñar. Y en la iglesia empieza a crecer eso. La cultura de lo descartable. Ahora espere un momento, porque yo pensaba en esta semana. ¿No dijo acaso el Señor que aquel hombre que codicia una mujer en su corazón, qué hizo con ella? Ya adulteró. Yo agarraría a todos los pastores, todos, si alguna vez no hemos tenido algún pensamiento pecaminoso de esos. ¡Ah! ¡Qué escándalo! ¿Cómo se puede decir eso? Hermanos, muchos se refugian en la hipocresía y se ponen en una posición que no le corresponden y practican esto que es una doctrina del diablo, la cultura de lo descartable. ¿No dice la Biblia que un pecado de hecho y de pensamiento no es la misma clase de pecado? ¿Dónde hay uno de esos que no adulteró? Al menos en su mente, en su corazón. ¿Por quiénes son ellos para decir, este no canta más, este no predica más, este que se busque otra congregación? Y practican la cultura de lo descartable. Y aquí estamos frente a un hecho y a una mujer descartable. Yo recuerdo, un día se escandalizaron unos predicadores y dije en una conferencia muy grande, había como 400 personas ahí, dije, creo que voy a ir a predicar el mensaje, mi viaje al cielo con las rameras. ¿De eso va a hablar? ¿De qué va a hablar? ¿Qué? No, ¿cómo va a predicar eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Y el Señor dice, el Señor Jesús dice, el Mateo 21, 31 y 32, le habla a la gente y le dice que vino Juan el Bautista y predicó y ustedes nos creyeron, pero las rameras creyeron. Y luego dice, pero las rameras y los publicanos, ellos van adelante al cielo. Amén. Hermanos, la gente se suma en las iglesias a la cultura del descartable. Ella no puede servir al Señor, es madre soltera. Él no puede servir al Señor, es un solterón. Mire, ya tiene 50 años, nunca se casó. Este no puede servir porque no se le conoce trabajo. Y la gente así descarta a la gente. Pero quiero llevarles a un pasaje que quiero que sea lo que domine en el resto del mensaje, que no va a ser muy extenso. Pero este pasaje que le voy a llevar, quiero que sea lo que domine nuestra mente, nuestro pensamiento, en el resto del mensaje. Busque por favor el Salmo 27. El Salmo 27. Muchos de ustedes conocen este salmo, la primera parte es un salmo también que se canta en las congregaciones. Algunas veces hemos cantado alguna versión de este salmo aquí. Pero el Salmo 27, yo quiero que usted ponga la atención en el versículo 10. Salmo 27, versículo 10. Dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Otra vez. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Cada tanto escuchamos este hecho doloroso. Un niño abandonado, una niña abandonada.
Pero aun si eso llegara a suceder, dice Dios, yo estoy aquí presente para tomarte en mis brazos, para recogerte. Amén. En una congregación, aunque la mayoría de los hombres opinen y digan, usted es descartable, no puede predicar, no puede cantar, no puede evangelizar, no puede ser maestro de escuela dominical, no puede ser tesorero, usted está marginado, usted está a un costado, usted está descalificado, usted está reprobado, pero aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá. Pero Dios todavía me ama, pero Dios todavía me quiere. Y yo, hermano, quiero ser un instrumento de Dios, quiero ser usado por Dios. Y también recuerdo en este momento cuando en Juan 6, verso 37, dijo el Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da no pierda yo nada, todo lo que el Padre me da no echo a nadie afuera. ¿Y quiénes son todos estos canallas que andan en las iglesias descartando gente? Diciendo, este no puede, aquel no puede, aquella señora no puede, esta señorita no puede. La cultura de lo descartable se ha vuelto algo grave en las congregaciones. Y algunos de ustedes pueden pensar, ¿y por qué hoy está el predicador en este tema? Porque estamos como empezando una nueva carrera en la iglesia. De verdad, para mí el año empieza hoy. Y ahora el otro domingo, Dios mediante, vamos a tener este lugar lleno. Va a haber mucha gente aquí. Tenga memoria de eso. Porque estamos empezando el nuevo año, ya se terminó las vacaciones, algunos volverán a las clases, otros han regresado al país y ahora empezamos a juntar fuerza y nos necesitamos de todo y Dios quiere usar todo, porque en nuestro lugar, al menos mientras yo esté en este lugar, no hay sitio para la cultura de lo descartable. Todos pueden ser usados por Dios. Todos debemos estar listos en esa carrera. Y si usted ya se le había aprendido a su vida algo de esa cultura, yo le animo desde este púlpito, abandone esas piedras, suelte esas piedras, abandone la idea de descartar a un hermano. Todos tenemos que ser útiles en la obra del Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Hay que estar muy atentos, mis hermanos. Porque el diablo ha inyectado desde hace algún tiempo esta idea en las iglesias, la idea de lo descartable. Eso es una doctrina de exclusión, es una doctrina de marginación, de eliminación. Le aíslan, le quiebran la voluntad a la gente, reducen al hermano y a la hermana a ser un calientabanco en la congregación. Nunca le dan la oportunidad de servir. No le dejan leer la Biblia. No le dejan repartir un folleto. No le dejan hacer nada. ¿Quiénes son esos que practican la cultura de lo descartable? Porque aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. En las iglesias hay mucha gente en el freezer. Hermanos y hermanas que están congeladas. Porque a alguien se le ocurrió decir, este no puede trabajar en la obra, al freezer, lo congelaron y ahí está abandonado. Ve que usted guarda algo en el freezer y a los 3, 4 meses empieza a saber, ¿cuándo fue que compré esto? Está hecho hielo hace rato ahí. ¿Sabe cuántos creyentes hay en la iglesia hecho hielo? Porque alguien que se creyó con autoridad lo descartó. Consideró que era alguien que no tenía valor. Había un hombre en la iglesia, se llamaba Diótrefes. Vamos a intentar encontrarnos con Diótrefes. Tiene que ir al final de la Biblia, a la tercera carta de Juan. Antes de Apocalipsis tiene Judas y antes tiene la tercera carta de Juan. Trate de encontrar ese texto. Y le quiero hablar un poquito sobre este hombre, Diótrefes. Porque en las iglesias bautistas hay muchos que no tienen este nombre, pero practican lo que hacía este hombre. Recuerde, Diótrefes, ¿quién era él? Tercera carta de Juan, versículo 9. Juan está escribiendo y él dice así, versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
Y por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Aquí estamos con un hombre que practicaba la doctrina de la cultura de lo descartable. Este hombre, Diótrefes, se sentía el dueño de la iglesia, se sentaba en el primer lugar. El mismo apóstol Juan dice, hermanos, yo he querido estar con ustedes, pero Diótrefes me lo impide. Era un obstáculo para que el mismo apóstol llegara a la congregación. Y si alguien recibía a un hermano, este Diótrefes lo identificaba y dice, usted afuera. Practicaba la cultura de lo descartable. Se sentía el dueño de la iglesia. Y hoy hay muchos hombres y mujeres que han tomado postura en los liderazgos y se sienten dueños de la iglesia. Pero la iglesia, hermano, a la que usted y yo pertenecemos, es la iglesia que Cristo compró con su sangre. No hay ningún mérito nuestro en la existencia de la iglesia. Todo es por obra de Cristo. No es nuestra. Somos simples siervos. No somos patrones. No somos generales. No somos gerentes. Esto no es una empresa. Es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y en esa obra no hay gente descartable. Aunque hay sí Diótrefes que se sienten dueños de la iglesia, pero todavía Cristo es la cabeza. Amén. Y todavía la iglesia es su cuerpo, dice la Biblia. Nosotros de a poquito fuimos absorbiendo esa cultura de lo descartable. Un evento para nuestros niños, un cumpleaños, sombrerito descartable, nariz descartable, vasitos de plástico descartable, una reunión de coinonía en la iglesia, de comida, de atapi. me causó gracia. Esta semana le hice un reportaje a una mujer muy interesante que se llama Toribia Lero. Toribia es diputada en Bolivia, ella es de la nación Sura, y es candidata a presidente en Bolivia. Y esta semana le hice un reportaje. Y ella en su conversación habló de la palabra atapi. Bueno, hacemos una comida, un atapi. Y decimos, tú traes los vasos descartables. Los usamos y los tiramos. Tú los platos. Las fuentecitas, descartables. Las servilletas, descartables. Y esa cultura de los descartables se nos fue metiendo. En los años 80 del siglo pasado le hacían una mala publicidad, no sé si con o sin razón, a la colectividad coreana que fabricaban vaqueros, Shin. Y entonces en la propaganda decía, hasta incluso como burlándose de ellos, decía, use y tile, como que el pantalón era para usar una vez y tirarlo, ¿no? Un lavado y ya no era el pantalón, ¿o qué quedó del pantalón? Y le hacían esa mala fama. Y nosotros también se nos fue prendiendo eso de usar una vez y tirar. Hay gente hasta que se compra ropa y la usa una vez y la tira. Y hermano, todo eso se ha ido metiendo y ha llegado a la vida de las iglesias. Y hay hombres y mujeres que son usados un tiempo y lo descartan. Se ha metido esto, hermano, de la cultura de lo descartable. Hermano, si se practicara la cultura de los descartables, entonces el hijo pródigo nunca hubiese vuelto a su casa. No hubiesen tenido la fiesta con el becerro gordo que mataron, ese asado tremendo que se mandaron. Si hubiesen practicado la doctrina de lo descartable o la cultura de lo descartable, el hijo pródigo no hubiese tenido un vestido nuevo, un calzado nuevo y un anillo nuevo, como dice el Evangelio. Había gente que creía distinto, que las personas pueden caer en el pecado, pero hay que rescatarlo. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 6 y versículo 1,
que si algún hermano comete pecado, dice que tenemos vosotros que sois espirituales, restauradlo. No dice crucificarlo, no dice fusilarlo, no dice darle el tiro de gracia al pecador. Dice, si sos espiritual, si estás en el camino del Señor, rescatadlo. La Biblia va en contra de la cultura de lo descartable. Porque si esa cultura hubiese sido practicada con Onésimo, ¿se acuerda quién era él? Era aquel hombre que era un siervo del pastor de la iglesia en Colosas, que se llamaba Filemón. Y cuando Pablo le escribe desde la cárcel a Filemón y le dice que le va a enviar a Onésimo, Onésimo había sido un raterito, le robó al pastor, le robó en su casa, algo hizo, y anduvo viajando de ciudad en ciudad mientras le aguantó el dinero, igual que el hijo pródigo, fue a provincias apartadas, dice la Biblia. Pero se terminó el dinero y se terminaron los refugios de escape y cayó en la cárcel, y en la cárcel Pablo le predicó el evangelio. Onésimo se convierte al Señor y se vuelve en un gran predicador. Ahora cumple su condena y Pablo le escribe a Filemón, dice, el que te robó, este ahora a ti y a mí nos es útil. Dice, recíbele como a mí mismo. Y Pablo le dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Porque aún tú mismo, me estoy acordando toda la carta, porque aún tú mismo me debes. Y le dice, sabiendo que harás más de lo necesario. Hermano, a eso nos llama la Biblia. No tenemos nosotros títulos de ser personas con autoridad para descartar. Este canta, este no canta, este predica, aquel no predica, este no. No podemos decirle, no, usted es de los que se sienta al fondo de la iglesia, usted no, allá cerquita de... No. Hermanos, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Si en la historia o en el futuro usted se siente despreciado, marginado, hecho un costado, no bien tratado en una congregación, no se preocupe demasiado. Porque hasta aún, si su padre y su madre le abandonaran, Jehová le recogerá. En Dios hay una oportunidad. Y eso es lo que pasó con esa mujer. Estaba allí aterrorizada, viendo la muerte cara a cara. Y de pronto, cuando Jesús le dice, el de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y si usted después vuelve a leer con atención el Evangelio, dice, del más pequeño hasta el más viejo. O sea que había toda una generación, de chicos hasta gente vieja, que creían en la cultura de lo descartable. Matemos a esta mujer ya de una vez. La sociedad no pierde nada. Pero Jesús les dijo, el que de ustedes esté sin pecado arroje la primera piedra. Y vuelve a levantar la mirada. Ni el loro quedó. Nada, no estaba nadie. Y le dice Jesús a la mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Porque allí, hermano, eso parecía un carnaval, se cayeron las máscaras, se cayeron los disfraces y quedó en evidencia que todos esos eran un montón de hipócritas. Todos eran un montón de hipócritas. Y me hubiese gustado estar allí para escuchar el acento de las palabras de Jesús cuando le dijo a la mujer, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Porque algo de eso hemos sentido en nuestra vida. El día que creímos en Jesús como nuestro Salvador, en otras palabras sentimos eso, ni yo te condeno, porque todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ni yo te condeno, dice Pablo a los Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¡Wow! Gloria a Dios. Estoy transpirando, ¿cómo nos salvamos de ser condenados? Ni yo te condeno. Pero una cosa más le dijo. Dice, vete y no peques más. No vuelvas a ese estilo de vida. Empieza a vivir una vida nueva. Y eso es lo que Dios nos llama, hermanos. Dios perdonó nuestro pecado, nos salvó.
nos demostró que no somos descartables y nos dio la oportunidad de vivir una vida nueva. La gente nos puede señalar, la gente nos puede difamar, la gente puede murmurar sobre nosotros, la gente puede despedazarnos, hermanos, pero Dios nos tiene. Para el mundo podemos ser vistos descartables, pero la Biblia todavía dice que lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Así que ese pasaje de paso nos recuerda a todos los que estamos aquí que ninguno es mejor que otro. En Cristo todos somos iguales. Frente a la cruz todos somos iguales, pecadores. Y hemos sido redimidos, hemos sido salvos por gracia. Ni yo te condeno. Y si el Señor nos perdonó, no ande descartando gente en la iglesia. No ande haciendo hermanos a un costado. La cultura de lo descartable. Quiero llevarles, no mucho más. No pensé que iba a resistir tanto tiempo aquí hoy, pero voy a aprovechar y les voy a llevar a un pasaje del Antiguo Testamento, en segundo libro de Samuel, capítulo 9. Nos vamos a encontrar con una historia impactante. Se la voy a resumir allí. Mientras va en esa búsqueda, le cuento que el rey David tuvo un gran amigo, que fue más que un hermano, que se llamó Jonatán. Algunos le dicen Jonathan. Lo mismo, Jonatán. ¿Quién era él? Él era el hijo del rey Saúl. Y era tanta la amistad que David tenía con Jonatán, que David, hermanos, fue perseguido por Saúl, pero esa amistad no se rompió por nada. En las batallas Saúl murió, Jonatán murió también. La familia del rey fue muerta, la del príncipe, Jonatán también. Pero ahora es David el que está en el poder. Y un día David dice, voy a buscar algún heredero de la casa de Saúl, si ha sobrevivido alguno, y quiero tener misericordia de Dios con él. Y ahí en eso se encuadra esta historia. David dice, quiero buscar, quiero ver si hay alguien. Todos buscaron a los herederos de Saúl para matarlo, pero David dice, yo quiero buscar si encuentro uno para que la misericordia de Dios se aplique a su vida. Y mire con qué nos encontramos acá. Solamente porciones le voy a leer, no es todo, pero segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Les cuento, en otro de los pasajes, en medio de las persecuciones, una mujer tomó a Mefibosé, que era el nombre de este muchacho, hijo de Jonatán, siendo él un niñito, y la mujer corrió con el afán de protegerlo y se cae la mujer con el niño, y el niño queda lisiado. Es este no está en este capítulo, pero esa es la historia. Los años pasaron, Mefibosé creció y era un hombre lisiado. Y él estaba viviendo en la tierra de olvido. El lugar donde él vivía se llamaba Lodebar. Era un lugar perdido en el mapa. En tiempos modernos ningún GPS hubiese ubicado ese lugar. Esa palabra Lodebar era una tierra
de tinieblas, una tierra sin bendición. Algunos traducen como que era una tierra sin pasto, una tierra sin comunicación. Así traducen algunos el nombre Lodebar. Pero sea como sea, eso le da la idea que era un lugar perdido y donde vivía un niño que creció lisiado, se hizo hombre y estaba ya atemorizado, guardado en un lugar perdido. Cuando le trajeron a Siba delante de David y le preguntó, ¿queda alguien? Y Siba habrá pensado, y si le digo que hay uno, lo va a ir a matar, porque han matado a toda la familia de Saúl y a los descendientes de Jonatán. Pero Siba se animó y le dijo, sí, hay uno. Vive en Lodebar, en la casa de Maquir. Está ya olvidado, es un muchacho lisiado. Ya le conté la historia de niño, cómo llegó a ser lisiado. Y ahí está, dice, tráiganlo, dice David. Ahora escuche qué cosa tan linda, para que nosotros formemos una buena base y derrumbar eso de la cultura de lo descartable. Escuche aquí lo que sucedió. Dice la palabra de Dios aquí, versículo 6. ¿Lo tiene frente a sus ojos? Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefibosé, y él respondió, he aquí, tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. ¿Por qué le dijo eso? Porque ya habían matado a toda la familia de Saúl y de Jonatán. Y David le dice, no tengas temor, por favor. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, Mefibosé, inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y ahora quiero a los que buscan en el Facebook, no sé qué año fue, pero tienen que buscar un mensaje mío que se llama Un perro muerto en la mesa del rey. En esa prédica, un perro muerto en la mesa del rey. Busquen esa prédica, ahí les cuento toda la historia desde la niñez de este muchacho. No sé cuántos años atrás es que prediqué eso. Pero él le dice, yo soy un perro muerto. Ya he explicado en este púlpito que en la cultura judía el perro y el cerdo son los animales más despreciables. El perro no le era permitido vivir en la ciudad porque eran considerados portadores de bacterias, carroñeros, se alimentaban en los basurales. En la cultura judía el perro no es la dulce mascota que a veces duerme hasta en nuestra cama y ve televisión sentado en el sofá con nosotros. Es otra cosa el perro para ellos. Es de lo más bajo. Y este muchacho lisiado se pone de rodillas y dice, yo soy un perro muerto. Soy lo peor, ni siquiera vivo, soy un perro muerto, soy lo peor, lo más bajo. Y David le dice, hoy vas a comer en mi casa. Y mire cómo termina, no le puedo contar toda la historia, tiene que ir a leer ese mensaje. Mire cómo dice el versículo 13. Dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Todos los días comía en la mesa del rey. Y en el medio hay, Siba tenía como 15 hijos. Y David le dijo, Siba, toda tu familia tiene que trabajar para él. Van a ser sus agricultores, sembradores, todo. Y ahora tú, nada de lo de bar. Ahora vienes al palacio y ahora te sientas en la mesa del rey. Un muchacho lisiado hubiese sido el festín para la cultura de los descartables. ¿Y para qué queremos un lisiado? En la antigüedad los espartanos, los famosos combatientes, gladiadores espartanos, cuando una persona nacía con un defecto en su cuerpo, una deficiencia en su físico, les mataban. En los días del Imperio Romano, cuando alguien nacía con una deficiencia en su físico, los mataban, porque no calificaban para ser soldados, para ser guerreros en el futuro. En esos lugares y otros de la historia se practicaba la cultura de lo descartable.
Pero en la casa del Señor no. En la iglesia de Cristo no. En la iglesia de Cristo cada hombre y cada mujer tiene su valor. No estamos hablando de gente perfecta, porque todos nos reconocemos como pecadores. Y todos tenemos que aprovechar la oportunidad que nos da el Señor. Cuando Él nos salva, cuando Él nos lava nuestros pecados con su sangre preciosa, cuando Él nos marca el camino y nos dice, vete, pero no peques más, cambia tu vida, aprovecha tu oportunidad. No desprecie la salvación, sea considerado con la obra de Cristo, valore el sacrificio de Cristo en la cruz. Fue por nosotros, hermanos, Él murió allí en esa cruz. Su sacrificio fue tremendo, hermano. Amén. ¿Para qué? Para que venga un día alguien y diga, usted no puede cantar, usted no puede predicar, usted no puede hacer eso, no puede hacer lo otro. En la iglesia del Señor no hay lugar para la cultura de los descartables. Un hecho más antes que me baje de esta plataforma. Para que nosotros recordemos, el Señor le habló a Jeremías. Y le dijo el Señor a Jeremías, quiero que vayas a la casa del alfarero. No le dio demasiadas indicaciones, ni cuál era el fin, ni nada de eso. Dios le dijo, quiero que vayas a la casa del alfarero. Y dice Jeremías, dice, cuando fui a la casa del alfarero, él estaba trabajando en la rueda. Estaba haciendo una obra con el barro, trabajando con el barro, con la arcilla. Y dice Jeremías, de pronto vi que un poco de barro se cayó al piso. Eso no sería novedoso. Lo que le llamó la atención a Jeremías es que el alfarero, teniendo al alcance el barro, podría haber tomado otra porción y seguir trabajando, pero no, se levantó, se bajó y levantó el barro caído y lo puso otra vez en la rueda. Ese alfarero no adhería a la cultura de los descartables. Él no creía en la cultura de los descartables. Todo se aprovecha. Todo se le puede dar buen uso. Y el alfarero seguro trabajó a hacer de eso una vasija de alto valor. Si alguien no conoce esa historia, después lee Jeremías 18, del versículo 1 al 6. Ahí está lo que le estoy contando. El alfarero levantó el barro caído. Y así éramos nosotros, un montón de barro caído, envuelto en el pecado, apestoso, maloliente, pero Cristo nos rescató. Cristo nos rescató, hermano. Cristo nos salvó, hermano. Mucha gente ha tropezado, muchos han caído, tropezamos, caemos, muchas veces escondemos detrás de la palabra fallas, pero muchos hemos pecado. En toda nuestra historia, de hecho, de pensamiento, eso nos pone en una posición de que no somos mejores que nadie, no somos superiores a ninguno. Es más, el principio bíblico dice que nosotros necesitamos considerar como superior a cada uno de nuestros hermanos, pero no somos superiores nosotros a otros. En 16 años que trabajé vendiendo telas en una empresa, ya muchos saben esa historia. Pero estaba recordando en esta mañana de un rincón especial de esa empresa. Y había veces, hermanos, que venían compradores y se formaba un grupo grande, hacían filas para comprar y había que cortar telas y rollos y hasta a veces yo llenaba un camión entero, todo un día, y se iba a Santa Fe ese camión. Y a veces algunos de los compradores avergonzados, de los del rubro de la tapicería, venían y me decían, no tenés este material, pero algo de segunda. Y entonces yo iba a un rincón y ahí había algo que se llamaba saldos y retazos. Retazos era el resto de lo que quedó de un rollo. Podía ser de medio metro, de 1 metro, de 2 metros, pero ya no era el rollo. Y saldos era lo que iba quedando y lo guardábamos en un lugar para venderlo a más bajo precio de oferta. En la casa del Señor, ese lugar no existe. No hay saldos y retazos. Acá todos tenemos el mismo valor. Acá todos tenemos el mismo valor.
Así que esa sección no tiene lugar en la iglesia, no tiene lugar en la casa del Señor. Hermanos, dice la Biblia cuando Pablo le escribe a los Corintios la primera carta, en el capítulo 6, versos 19 y 20, Pablo le dice que nosotros hemos sido comprados por precio. Dice, y ya no sois vuestros. Ahora somos de Cristo. El precio fue la sangre de Cristo. Su sangre nos compró. Ya no somos nuestros. Y nos recuerda Pablo en esa carta a los Corintios. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermanos, ocupémonos de una buena salud espiritual. Ocupémonos de una buena higiene espiritual. Hermanos, ocupémonos de estar fuertes en el Espíritu para poder servir al Señor. Quizás no es para usted, es para mí, pero el año está empezando ahora, en estas horas. Y en estas horas la iglesia tiene que levantarse y la iglesia tiene que animarse y motivarse y predicar el evangelio, invitar a otras personas a venir a escuchar la palabra de Dios, del amor de Dios, de la salvación eterna que hay en Cristo. Este es tiempo que como familia Maranata nos levantemos y sirvemos al Señor. Nosotros no creemos en la cultura de lo descartable. Aquí creemos que todos podemos ser un instrumento útil en las manos del Señor. Sabemos de dónde nos sacó, sabemos también la vida nueva que nos dio. Estamos en Cristo, hermanos, estamos frente a una oportunidad. No la desaproveche. Sirva al Señor, sea fiel al Señor. Lea la Biblia, ora al Señor, dé testimonio a otras personas de Cristo. Venga a la iglesia, es lo que estoy diciendo, venga a la iglesia local. Reúnase en la casa de Dios, eche raíces aquí, crezca en el conocimiento de la persona de Cristo, disfrute de la comunión con los otros redimidos, con los otros que fueron salvos por Cristo y dé testimonio cada domingo que su Cristo vive, que su Señor vive y que por eso usted está aquí para escuchar la palabra de un Cristo que vivo, que pronto vendrá para buscarnos. Es lo que la Biblia dice. No creemos nosotros en la cultura de los descartables. Creemos que Cristo nos quiere utilizar a todos. Y yo quiero aprovechar mi oportunidad. Y quizás hay alguien que por ahí dice, yo nunca fui a una iglesia, pero me siento en el rubro de los descartables. Mi familia no me quiere. En el trabajo no me quieren. Voy a jugar al fútbol, no me quieren. Ya ni en el bar me quieren. Hay gente que se siente como que sobra en todos los lugares, que está de más en todos los lugares. Hay gente que dice, no sé para qué vine a este mundo, no encuentro mi lugar, no encuentro mi rumbo. Y yo estoy aquí en esta mañana para decirle a esa clase de gente, en la cruz de Cristo todavía hay un lugar. En la cruz de Cristo todavía hay lugar para uno más. Que venga y que reconozca que es pecador y que Él puede ser el Salvador y que comience a vivir una vida nueva. Porque como dice ahí Juan 6:37, de lo que a mí viene, yo no echo fuera a nadie. Hay que venir a Cristo. El que siente que no es querido, el que se siente que no es valorado, el que se siente despreciado por ahí, venga a Cristo. Hay un lugar en la cruz todavía para usted, para empezar una nueva vida, para iniciar la vida eterna, para iniciar este camino hermoso de ser un miembro de la familia de Dios, redimido por la sangre de Cristo. El llamado de la palabra de Dios en esta mañana, hermano, es que nosotros nos pongamos firme a trabajar por el Señor. No somos un vasito de plástico ni una servilleta, no somos un sombrerito o una nariz de payaso en la fiesta infantil. Nosotros somos los hijos de Dios. No somos descartables. Dios puede usarnos, Dios quiere usarnos. Solamente está en nosotros tomar esa decisión de ponerlo en sus manos y que Él nos use para su gloria y para su honra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y te damos gracias porque una vez más vemos tu gran amor, tu enorme misericordia. Y una vez más hemos podido recordar de cómo nos has rescatado del pecado, de cómo nos has dado una salvación que es eterna. Y hoy nos pones aquí
para volver a tomar el arado, para volver a tomar la cruz, para tomar las redes y ser pescadores de hombres como es tu deseo, Señor. Trabaja en nuestra vida, obra en nuestro corazón. Que esta palabra que es viva y eficaz hoy nos impulse a tomar una buena decisión y que podamos, Señor, hacer algo grande en este lugar para la gloria y honra de tu santo nombre. Bendice tu palabra, bendice cada vida. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén. Dios les bendiga, hermano, que Dios bendiga sus decisiones. Y ya va a estar viniendo aquí hermano Josué, él nos va a estar dirigiendo en el cántico. Quiero aprovechar para dar un anuncio.